Bien, hermanos, buenos días. Quise dejar para ustedes este día la grabación del mensaje. En primer lugar, quiero saludarles en nombre del Señor Jesucristo y recordarles que hoy, por motivos de estar invitado a una iglesia en San Mateo para predicar allá acerca del Día del Señor, no voy a estar con ustedes, pero pues gracias al Señor ustedes han podido tener el servicio y ahora pueden disponerse para escuchar la predicación de la palabra. Vamos a leer el pasaje que venimos estudiando en 1 Corintios capítulo 6 y vamos directamente al verso 3 y 4, que son los que continúan. Dice así: ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Vamos a ver. Padre, una vez más estamos ante tu presencia en este día, deseosos de que tú hables a cada uno de nosotros por medio de esta tu palabra, y te damos gracias porque nos das el privilegio de podernos haber reunido hoy como iglesia con el fin de glorificar y exaltar tu santo nombre. Quiero pedirte, Señor, que uses mis labios para que la palabra que traigo para mis hermanos sea de bendición a sus vidas y les haga entender qué es lo que tú quieres que nosotros como hijos tuyos hagamos y cómo nos comportemos cada día. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estábamos la semana pasada entonces estudiando el verso 2, donde hablábamos acerca de juzgar al mundo y cómo era necesario que nosotros no usásemos de ninguna manera de juicio entre nosotros para condenación, sino de juicio para exhortación, para animarnos los unos a los otros y de esta manera poder seguir creciendo en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, hoy vamos a mirar en el verso 3, cuando dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Es una pregunta que el apóstol Pablo hace, y aunque hay diferencias en torno a este lineamiento que él maneja, diciendo que de pronto él se está refiriendo a que algunos de los ángeles van a ser juzgados por nosotros, lo que debemos tener en claro es que nosotros, a los únicos que de alguna manera, y como lo decíamos la semana pasada, podemos juzgar, es a los incrédulos. En este caso, cuando habla de los ángeles, estaríamos refiriéndonos única y específicamente a todos aquellos que salieron de la presencia de Dios y fueron arrastrados por Satanás, cuando dice la Escritura que con su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. A esos que están, para los cuales ya la Escritura tiene un juicio, para los cuales ya la Escritura tiene un lugar de tormento, un lugar de castigo, es a los que de alguna manera nosotros vamos a venir a juzgar. Pero hay que tener en cuenta que el juicio no es que nosotros los vayamos a condenar, porque ellos ya, como dice la Escritura, están condenados.
Si ustedes van al pasaje de Juan, capítulo 3, verso 18, dice: el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, lo que nosotros debemos tener en claro es que el Señor Jesucristo es el que juzga. Digamos que en algún momento a nosotros se nos va a dar la posibilidad de venir con Él, pero no para hacer un juicio como tal, porque eso es lo que algunas personas quieren enseñar, diciendo que nosotros somos los que vamos a poner en balanza las actividades de cada uno de los seres espirituales y con base en eso vamos a dictaminar un juicio. No, lo que nosotros debemos entender de manera concreta es que ya el juicio fue establecido, ya fue dado. Por lo tanto, lo único que nosotros vamos a hacer es ejecutarlo, dar la pauta de lo que específicamente ya Dios ha determinado que se va a hacer con todos los seres espirituales, al igual que con todos los que no creen, aquellos que han sido separados por Dios para condenación. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener esto en claro, porque algunos movimientos se basan en estos versículos para tratar de hacer cosas como lo que generalmente estamos viendo en estos movimientos, que es supuestamente zapatear, atar, y cosas de esas que dicen a Satanás y a los demonios, pero que definitivamente no es algo que a nosotros nos sea permitido, porque el único que tiene toda la autoridad es el Señor Jesucristo, y Él ya ha determinado de manera anticipada cuál es el juicio, cuál es la sentencia que se va a dar a todos aquellos que están apartados de Él. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos llegar a este punto y decirnos, bueno, ¿será que yo voy a tener la posibilidad de juzgar a Satanás? Si vamos a las Escrituras, el Señor dice: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, no es algo que nosotros podamos hacer a consideración nuestra. Es algo que nosotros debemos dejar simplemente para que Dios lo haga, porque Él ya lo hizo. Y a nosotros se nos encarga, por decirlo de alguna manera, la labor de venir a ejecutar aquello que ya Dios determinó que era el juicio para sus enemigos. Es decir, creyentes, ustedes y yo, como hijos de Dios, no tenemos velas de ninguna índole en condenar o quitar la condenación a alguien. En este caso, estamos hablando, como dice a los ángeles, si son ángeles que están en la presencia de Dios, ellos no van a tener ningún juicio porque ellos no han quebrantado el mandamiento de Dios. En este caso, solamente tendríamos que pensar en aquellos que desobedecieron a Dios y que se fueron con Satanás. Por lo tanto, es a ellos a los que les vamos a ejecutar la pena que ya Dios estableció. Eso básicamente es lo que nosotros debemos tener en claro. Ahora, si retomamos lo que veíamos la semana pasada, debemos recordar que a los de afuera nosotros no los podemos juzgar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ellos? ¿Recuerdan? Es predicarles el Evangelio. A ellos estamos llamados a predicarles el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, sencillamente estamos haciendo la labor que Dios nos encomendó de sembrar la semilla de la palabra de Dios. Si esa tierra en la que cae la semilla es una tierra apta, es una tierra buena, una tierra que ya Dios había preparado para que la semilla creciera, la semilla crecerá y dará fruto, como dice la misma Escritura, al 50, al 70 y al 100 por uno. Pero
Pero si es una semilla, si es una tierra que no está preparada, si es una tierra árida, si es una tierra estéril, si es una tierra llena de rastrojo, de piedras, la semilla sencillamente no hará nada en esa persona. Aparentemente no hará nada, pero dice la misma escritura que la palabra de Dios no volverá a él vacía. Y ese que no volverá a él vacía, lo que nos hace entender es precisamente que en los que somos escogidos para salvación, nos hará creer en la salvación del Señor Jesucristo y efectuará en nosotros la fe. Por lo tanto, eso solamente va a suceder entre aquellos que han sido destinados por Dios para vida eterna. Pero en aquellos que no han sido destinados para vida eterna, sino para condenación, la palabra de Dios que nosotros les predicamos será la que se use para juzgarles a ellos. Por lo tanto, noten que no es algo nuestro, porque es la palabra de Dios. Así que nuestra labor con los de afuera es predicarles el Evangelio, no juzgarlos para condenarlos, predicarles el Evangelio. Dentro es animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros para que cada día nuestro comportamiento sea como Dios quiere que nos comportemos sus hijos a través de su palabra. Esas son las cosas que debemos tener en claro. Por lo tanto, también debemos tener muy claro que ese juzgar a los ángeles es algo que ya ha sido dado. No es algo que nosotros podamos decir, pásenme unos ángeles que yo los voy a juzgar, sino sencillamente es aquellos que ya Dios juzgó, nosotros vamos a ejecutar la pena. Y no es que la vayamos a ejecutar nosotros específicamente de castigarle, porque el castigo también depende de Dios. Ya está establecido por Él todo. Lo único que nosotros vamos a decir es culpable. Nada más. Eso es todo lo que podemos decir. ¿Por qué? Porque ya Dios estableció eso en su palabra. Y noten que el pasaje de Juan 3:18 nos dice eso concretamente. No dice que el que no cree será condenado, sino que dice que el que no cree ya ha sido condenado. Esto entonces, hermanos, es algo muy importante de tener en cuenta. También es importante que miremos otro texto. Vamos a mirarlo concretamente en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Vamos allá para leerlo concretamente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y miren lo que sigue diciendo: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impíamente. Entonces, lo que vemos ahí, hermanos, es que si tratamos de alguna manera de encontrar que nosotros vamos a juzgar a alguien, no lo vamos a hallar. Es muy importante recordar que el juicio ya fue dado, ya está establecido, y ese juicio no va a cambiar. No va a cambiar. Nosotros no lo podemos cambiar, y es porque sencillamente fue Dios el que juzgó. Ahora, dice: ¿cuánto más las cosas de esta vida? El mismo texto
nos da pie para que nosotros podamos entender que definitivamente, si Dios nos pone en la tarea de dictar sentencia sobre aquellos a quienes Él ya no perdonó desde antes de la fundación del mundo, entonces podemos entre nosotros sí empezar a mirar las cosas de esta vida para tomar correctivos. Recuerden que como creyentes, y lo que Pablo está tratando de hacer en este pasaje es hacernos entender que como creyentes estamos en la libertad, primeramente, y en la obligación, como segunda cosa, de ponernos en paz unos con otros. No podemos decir que vamos a ejecutar juicio sobre un hermano con el fin de acabarlo, de destruirlo, de dañarlo, sino específicamente que vamos a tratar entre nosotros de juzgar las cosas guiados específicamente por la palabra de Dios, para que esa palabra nos permita a nosotros tener la posibilidad de que aquellos que estamos juzgando como creyentes sean edificados. Esa debe ser nuestra mayor premisa, no el fin para destruir a un hermano, sino el fin de levantarlo, de edificar su vida, de glorificar a Dios, haciendo lo que su palabra ya nos ha dicho, cuando dice que si alguno comete pecado contra nosotros, debemos perdonarle. Alguno se le acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le contesta: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tenemos que hacer la cuenta y empezar a llevar? No, lo que el Señor está haciendo ver específicamente es que no importa cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano, hagámoslo. El problema es que como seres humanos tenemos una situación que tristemente se presenta muy a menudo y sale a relucir en esos momentos, que es lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestros juicios no son justos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque siempre estoy pensando en mí o en aquel que está a mi lado. No estoy pensando en manera global. Y eso es algo que Dios permitió que tuviéramos, hace parte de la creación de nosotros, pero no quiere decir que entonces usemos esto como excusa para tratar de condenar a nuestros hermanos. Es decir, como creyentes, siempre debemos buscar la manera de acomodarnos de tal forma que aquellas cosas que hayan que juzgar entre nosotros no sean para dañarnos, sino para edificarnos. Darnos la posibilidad de perdonarnos unos a otros, darnos la posibilidad de vernos cada vez mejores, de vernos luchando contra esta carne que, como dice el mismo Señor, el espíritu puede estar dispuesto a perdonar, pero la carne es débil. La carne es débil. Y nosotros dejamos que esa debilidad de nuestra carne sea la que predomine casi todo el tiempo. Aquí la idea es que nosotros podamos pensar: ¿quién me ofendió? ¿Por qué me ofendió? Y eso que hizo es tan grave que yo no se lo puedo perdonar. Eso que hizo es tan grave que debo llevarlo ante el concilio de la iglesia y de esa manera buscar la forma de que ese hermano o esa hermana sea condenado en el caso que venimos hablando de este hombre que tenía una relación incestuosa con la mujer de su padre, que sea entregado a Satanás.
nuestro propósito no debe ser nunca ese, porque recuerden que a nosotros como creyentes lo que debe predominar todo el tiempo es el amor. El amor. Dice la Escritura. Y si ustedes van allá adelante a Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, dice, de nada sirve que yo hable en lenguas humanas o angélicas, si no hay amor. Al final del pasaje, el apóstol concluye diciendo, ahora permanecen estas tres, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero dice, el mayor de ellos es el amor. El Señor dice, amaos los unos a los otros. Esto, hermano, es algo que definitivamente nos tiene que hacer pensar. Antes de tratar de alguna manera de ejecutar sobre algún hermano un juicio para condenación. No estamos diciendo que debamos aguantar todas las ofensas, porque yo sé que eso es imposible. Nos dolemos, nos molestamos, nos da rabia. Todo eso pasa. El problema es cuando de pronto estamos dejando que todas estas cosas tomen más fuerza en nosotros que lo que hace la palabra de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo dice, el amor es sufrido. Es decir, y lo vamos a ver con detenimiento cuando vayamos a ese pasaje, si Dios lo permite, pero cuando dice que el amor es sufrido, quiere decir que por amor se sufre. El problema es que nosotros creemos que en el amor no debemos sufrir y que el amor debe ser siempre un camino de pétalos de rosa donde nada malo pase, y eso no es verdad. Eso no se ve sino en las películas de ficción, en los cuentos de hadas. Eso no existe en la realidad. Por eso el Señor lo deja estipulado a través del apóstol Pablo cuando dice el amor es sufrido. Hermano, si nos adelantamos un poquito en el pasaje, allí en el versículo 7, Pablo dice, ¿por qué no sufres más bien el agravio? Yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta ser agraviado. Yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta ser puesto en una condición en la cual se nos juzgue por alguna razón, pero sí queremos juzgar a otro por algo que nos hizo. Y es ahí donde sencillamente la equidad que deberíamos tener los hijos de Dios, basados en las Escrituras, debe salir a flote. Hermanos, las cosas de este mundo debemos enfrentarlas en este mundo. Va a llegar ese tiempo en el que las cosas de este mundo ya no van a importar. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, todo lo que era de este mundo se acabó, ya no va a seguir más. Ahora Él estará con nosotros y en nosotros para siempre, como dice la Escritura. Así que el estar en esta tierra, y es algo que Dios quiere que nosotros estemos en esta tierra, es con el fin de que podamos tratar por todos los medios de sufrir y sufrir y sufrir todo lo que la palabra del Señor nos manda, con el fin de glorificar a Él. Ahora, usted me dirá, pero pastor, ¿quiere decir eso que Dios quiere que yo sufra? Pero dice el Señor que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Se da cuenta? Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, dice el Señor también.
No os afanéis cuando vean que los malos progresan. Es decir, hermano querido, nosotros estamos en esta tierra de paso. Y recuerden que eso lo veníamos hablando días atrás también. Nosotros somos extranjeros de esta tierra. Y el ser extranjero trae, como lo hemos podido ver, en medio de todo lo que actualmente estamos viviendo, con esa oleada de venezolanos que hay por todo lado. Ellos cuentan sus penurias, ellos cuentan sus sufrimientos, y uno dice, bueno, de pronto yo como creyente, que también soy extranjero en esta tierra, no me estoy viendo de esa forma. Y quiero que aunque sea extranjero, todo me pase bien, no haya ningún tipo de inconveniente conmigo. Pero hermano, no es así. El Señor dice en su palabra que nosotros debemos andar por el camino estrecho. Y el camino estrecho va a tener momentos muy duros, momentos muy difíciles. Lo fácil es caminar en un camino ancho. Y ese camino ancho no nos lleva a la presencia de Dios. Él quiere que nosotros caminemos por el camino angosto. Y ese camino angosto, hermano querido, dice el mismo Señor, son pocos los que lo encuentran, los que lo hallan. Hermano, si lo aplicamos más concretamente, ¿quiénes son los únicos que lo van a encontrar? Los escogidos de Dios. No todo el mundo. Pero nosotros estamos felices caminando por el camino ancho, queriendo no sufrir, queriendo no tener inconvenientes de ninguna índole. Miren, debemos encontrarnos en las Escrituras cuando vemos el caso específico del mismo apóstol Pablo, cuando salen en su primer viaje misionero, allá en Hechos capítulo 13, cuando ellos salen en su primer viaje misionero, iban con todas las expectativas puestas por el llamamiento que Dios les había hecho a él y a Bernabé. Pero ellos se llevan consigo a Juan Marcos. Y Juan Marcos, a pesar de ser un hombre de Dios, a pesar de ser un hombre convencido de que Dios estaba haciendo las cosas en él, se encuentra en una condición en la que dice: esto está muy difícil, esto es muy duro, yo mejor dejo hasta aquí. Y se devuelve, los deja abandonados, se devuelve. Eso molestó bastante a Pablo. Y cuando van a salir en su segundo viaje misionero, noten que esto trae unas consecuencias bastante fuertes entre Bernabé y Saulo, porque Bernabé quería llevar otra vez a Juan Marcos, pero Saulo se niega y prefiere irse con Silas hacia otro lado, pero de Bernabé y Juan Marcos no volvemos a escuchar más nada. No volvemos a saber más nada de ellos. En ese sentido, de que ellos también eran misioneros. Pero no solamente le pasa esa vez al apóstol Pablo, sino que también, usted recuerda, más adelante estamos leyendo cuando dice: Demas me ha abandonado, amando más este mundo. Hermano, como creyente nos vamos a enfrentar a situaciones en las cuales definitivamente nos va a doler el amar a otro. Note que cuando Pablo le escribe a Filemón, le dice: aunque tengo toda la autoridad para ordenarte lo que debes hacer, no te lo estoy ordenando, te lo pido como mi compañero. Recibe a mi hijo Onésimo. Pablo se deja influenciar muy a menudo por sus emociones, y esas emociones le permiten a Pablo amar, como vemos en todas sus cartas, sus finales y sus inicios, cómo él se refiere de manera concreta a los santos. Noten algo, hermano querido. Pablo nos da un ejemplo de lo que es ser sufrido en el amor. Pero no solamente a Pablo, le pasa a Juan, le pasa a Pedro, y le pasa a todos los demás discípulos cuando tienen que, por causa de su amor al Señor, ver enfrentadas sus vidas a la muerte.
Y nosotros queremos tener una vida hoy aquí, en este mundo, sin sufrimiento alguno. Eso no es posible. Recuerden, Dios ha querido que aquí nosotros estemos bajo juicio, bajo condenación, bajo persecución. Dice que a los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y hermano, déjeme decirle que la persecución no solamente va a ser de afuera. Dice un refrán popular que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. ¿Y eso qué quiere decir? Que sencillamente nosotros dentro de la iglesia también vamos a encontrar personas que van a ser nuestra piedra de tropiezo, que van a ser molestos, que van a causar dolor a nuestra vida. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tan dispuestos estamos para sufrir el agravio? ¿Qué tan dispuestos estamos para soportarlo y seguir adelante como si nada hubiese pasado, perdonando honestamente a ese hermano? Hermanos, esto yo sé que es algo supremamente complicado. Sé que es algo que definitivamente nos hace dudar entonces de tal vez querer seguir siendo cristiano. Ahora, déjeme decirle algo. El Señor ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha dejado solos. Mandó su Espíritu Santo para que sea nuestro consuelo. Y esto, hermano querido, es lo que usted y yo debemos analizar todo el tiempo. Saber que aunque tengamos sufrimiento en medio de los hermanos, el Espíritu Santo nos consuela y nos dice, no te preocupes, al Señor Jesucristo también lo persiguieron, también lo traicionaron, y su traición fue tan grave que los llevó a la muerte. A nosotros nos han traicionado, a nosotros nos han hecho daño, a nosotros nos han dicho cosas de nosotros o han asegurado cosas de nosotros que tal vez no sean verdad. ¿Y qué logramos con eso? ¿Qué logra la persona que hace ese tipo de comportamiento con nosotros? Hacernos sufrir. Eso es lo que logra. El problema es, ¿cómo lo vamos a enfrentar nosotros? ¿Vamos a juzgar a esa persona tan duramente o la vamos a juzgar en amor? Recuerden, el Señor dijo en su palabra, no me amaron ustedes a mí, sino que yo los amé a ustedes primero. Y Él dijo también algo muy importante ahí en Juan capítulo 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermano, recuerde eso. ¿Usted quiere ser amigo de Dios? Obedezca. ¿Usted quiere ser amigo del Señor Jesucristo? ¿Quiere ser mencionado como amigo del Señor Jesucristo? Hay que obedecer. Y dentro de esa obediencia está el tener que sufrir la afrenta, el tener que sufrir el dolor de ser perseguido, aún por los mismos creyentes. ¿Sabe? Para el apóstol Pablo esto no era nada sencillo, porque él tenía que pasar por muchas ciudades enfrentándose a creyentes que venían persiguiéndolo, a judíos que se decían creyentes, que venían persiguiéndolo ciudad tras ciudad, ciudad tras ciudad, para ponerse en contra de él, para levantar injurias sobre Pablo. De hecho, si usted recuerda el primer concilio allá en Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, recordará que se levantaron algunos a decir que Pablo estaba invitando a los gentiles a que no guardaran la ley. Y eso nunca sucedió. El apóstol Pablo no le estaba diciendo a ninguno que no guardara la ley, simplemente les estaba diciendo que la ley no daba salvación, que la ley no era para salvarse,
que lo único que daba la salvación era la gracia. Por lo tanto, hermano querido, noten que también el apóstol Pablo lo persiguieron. Así que la persecución del apóstol Pablo también lo lleva a la muerte. Él es decapitado en Roma por causa de aquellos que se habían levantado en sedición contra él. El Señor Jesucristo enfrenta su vida a la muerte por la traición de Judas. El Señor Jesucristo tiene que ver también a su amado hermano Pedro, aquel a quien él estima profundamente también, y decirle: Pedro, de cierto te digo que hoy, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. El Señor lo sabía, y aún así Él no se levanta contra Pedro a decirle: uy, Pedro, tú sí eres cosa seria, ¿cómo se te ocurre irme a juzgar? ¿Cómo se te ocurre irme a negar de esa manera? No. De hecho, el Señor se lo advierte antes de que pase, pero ya Pedro no podía hacer nada para detener eso. Hermano querido, sí podemos y estamos entre nosotros como creyentes para juzgarnos unos a otros, pero no con el fin de dañarnos. Ese no debe ser el propósito. El propósito debe ser edificar a mi hermano, hacerle entender que lo que está haciendo va en contra de la palabra de Dios, va en contra del amor de Dios hacia nosotros, y es nuestra labor como creyente motivarnos unos a otros todo el tiempo a que ojalá podamos levantar nuestras manos, como dice el himno: Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos, de corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. Note eso: sin vanidades y que sepa amar. Nuestras manos no están limpias totalmente a nuestros ojos. A los ojos de Dios ya fueron limpiadas porque la sangre del Señor Jesucristo nos cubre, pero a nuestros ojos todavía están sucias de pecado. Y debemos pensar en esto, hermano querido, que muchas veces estamos juzgando a algún otro hermano duramente, pero queremos que a nosotros se nos juzgue ligeramente. Y eso es la vanidad. Porque es que de alguna manera estamos creyendo que yo soy más importante que el hermano. Esto no debe ser así. Debe ser algo que para nosotros nos motive a preguntarnos: ¿será que en esto que estoy haciendo estoy mostrándole a mi hermano que lo amo? Hermano, pregúntate eso antes de levantar un juicio. Pregúntate eso antes de proferir un juicio contra alguien. Y sobre todo, en este caso, cuando estamos hablando de los creyentes. Porque recuerden que lo que Pablo está atacando desde el versículo 1 del capítulo 6 es el que se lleven estas cosas ante los incrédulos para ser juzgadas, que son cosas que nosotros como creyentes deberíamos estar teniendo muy en claro, no preocupándonos solamente porque yo salga bien, porque ese es el mayor error que estamos cometiendo. Lo que nosotros realmente debemos preocuparnos es porque mi hermano y yo salgamos bien. Aquí no se trata de quién gane, aquí no se trata de quién salga favorecido con el juicio, aquí se trata de que las dos partes salgamos ganando. Entre las dos partes podamos decir: en esto glorificamos al Padre. Hermano,
No nos dejemos llevar por las emociones dañinas de nuestros pensamientos. Recuerde lo que dice el Señor acerca del pensamiento del hombre, allá en Génesis capítulo 6, verso 5. Todo designio del pensamiento, del corazón del hombre, es de continuo solamente el mal. Hermanos, no nos digamos mentiras unos a otros. Todo el tiempo, nuestro corazón, nuestra mente, está pensando en beneficiarnos solo nosotros. Pocas veces pensamos en beneficiar al hermano, porque creemos que yo soy más importante. Esto es algo totalmente dañino. Pablo lo dijo de otra manera allí en Romanos capítulo 1, cuando dice: todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, aún se hicieron inútiles. Hermano, la raza humana tiene ese problema. Los hombres y mujeres de esta tierra tenemos esa problemática. No somos capaces de hacer lo bueno. No hay bondad en nosotros. Por naturaleza somos malos. Por naturaleza estamos haciéndonos daño unos a otros. Pero el Señor a sus hijos manda que nos amemos. Ahora, no podemos decidir amar, no podemos tratar de hacerlo por nuestro propio medio, porque no lo vamos a lograr nunca. Siempre tenemos que acudir al amor de Dios en nuestra vida. ¿Sabe? Yo creo que la mejor manera en la que ustedes y yo podríamos siempre estar pensando en el beneficio general y no en el beneficio particular es cuando nos miramos a nosotros mismos como personas que también merecen condenación. Es cuando yo me miro como que yo soy bueno, como que yo no soy tan malo como los demás, como que todos los demás merecen ser castigados menos yo. Entonces es cuando empiezo a juzgar a mi hermano de manera indebida. Es cuando hago un juicio que no es correcto a los ojos de Dios. Es cuando no reina el amor en medio de la situación que se haya presentado. Y sí, hermano querido, necesitamos del amor. Recuerden que el Señor dice que Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para cuestionar el comportamiento de esa persona que Dios ha añadido a la iglesia como salvo también? Es decir, piensa en eso. Mire a la persona que tiene a su lado en este momento y pregúntese: ¿es mejor o peor que usted? Ahora, la respuesta correcta es que somos iguales. Mire ese que está al lado suyo, pero mírelo con los ojos de Dios. Y piensa en esto: ese que está al lado suyo, por él la sangre del Señor también fue derramada. A él o a ella también el Señor le perdonó todos sus pecados. A él
él o a ella, también el Señor le hizo nueva criatura. A él o a ella, el Señor le lavó de sus pecados y le hizo un creyente nuevo. Así que ¿por qué juzgar con crueldad? ¿Por qué buscar la manera de dañar? ¿O por qué buscar a los de afuera para que ellos sean los que juzguen las cosas de nosotros? Hermano, es necesario que nosotros podamos llegar a ese punto de estar pensando en mi hermano. ¿Y si fuera yo el que está en ese lugar? ¿Y si fuera yo el que está siendo juzgado? ¿Cómo me sentí? ¿Sabe? Es muy difícil, pero no es imposible. Recuerde, de nada sirve que cantes, de nada sirve que alabes al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si, como dice la Escritura, ¿cómo puedes decir que me amas a mí si no me has visto, pero no amas a aquel que está a tu lado, a quien ves todos los días? Hermanos, es necesario que nosotros podamos volver nuestros ojos a Dios. Es necesario que nosotros podamos decirle: Señor, perdónanos, porque hemos sido duros entre nosotros, porque nos hemos tratado con dureza, porque nos hemos comportado de forma que, tristemente, no se muestra el amor. Es necesario, hermano querido, que usted pueda ver a su hermano, como dice la Escritura, el reflejo de Dios en él. Recuerde, el Señor no vino a los sanos. Dice su palabra que Él no vino a buscar a los sanos, sino que vino a buscar a los enfermos. El que está sano no necesita médico, lo necesita el enfermo. Y muchas veces, hermanos, estamos enfermos por falta de amor. Muchas veces estamos enfermos porque en lugar de estar viendo las maravillas que Dios hace, estamos cuestionando todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y nos hemos dedicado más a tratar de dañarnos unos a otros. Pablo escribe: mirad que si os juzgáis unos a otros, que no os mordáis y no os comáis unos a otros hasta que os destruyáis. ¿Sabe? Qué diferente sería la iglesia del Señor si cada uno de nosotros pudiera ver al otro con el amor de Dios. Qué diferente sería la iglesia del Señor si antes de cuestionar o de juzgar duramente a aquel hermano que ha hecho algo indebido, nos miráramos a nosotros mismos y pensáramos: podría ser yo el que está en esa condición. Recuerde algo: las cosas de esta vida las vamos a juzgar nosotros. Aquí, mientras estamos en esta tierra, mientras el Señor quiera que nosotros estemos aquí, debemos tener en claro que el juicio nuestro debe ser en amor, no para destrucción. No estamos puestos aquí para destruir a nadie. Estamos puestos aquí por el Señor para edificarnos unos a otros.
Por eso dice la palabra que es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque ellas nos permiten tener el conocimiento de Dios. Ellas son las que dan testimonio acerca del Señor Jesucristo. Y miremos el caso, hermano. Cuando la mujer adúltera fue presentada delante de Dios, del Señor Jesucristo, Él no la miró con rencor, Él no la miró con odio, Él no se dedicó solo a mirar lo malo que ella estaba haciendo. ¿Sabe? Eso es lo que estaban haciendo los de alrededor. Todos los que tenían piedras en sus manos solo estaban mirando lo malo que ella había hecho. Y su único deseo era asesinarla. Según él, para cumplir la ley. Porque la ley dice que si una mujer era sorprendida en el acto del adulterio, debía ser apedreada. Eso era lo único que ellos estaban viendo. Pero el Señor estaba viendo otra cosa. Él mira a una mujer que está en una condición triste, de dolor, está temerosa, está esperando que su cuerpo empiece a ser bombardeado por las piedras que le iban a tirar a aquellos que la estaban acusando. Y ellos estaban ahí solamente esperando que alguien iniciara. Y por eso se atrevieron a preguntar: Señor, en la ley dice que debemos apedrear a tales mujeres, ¿tú qué dices? Y él se voltea a mirarlos y tampoco usa de juicio para ellos, tampoco trata de destruirlos a ellos, simplemente los invita a mirarse a sí mismos. Y sus palabras son: el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Note que el Señor Jesucristo no quiso dañar a unos o a otros. El Señor Jesucristo solo confrontó a los que acusaban contra sí mismos. Decirles concretamente: ¿por qué vienes con una piedra en la mano a tratar de matar a alguien que ha hecho algo malo cuando de pronto tú has hecho cosas peores? ¿Por qué vienes con esa actitud de juez, de justiciero? ¿Por qué vienes con esa piedra en tu mano con el fin de matar a otro, cuando tú deberías estar en ese lugar? Cuando tú deberías pararte al lado de ella y recibir también una buena tanda de piedra. ¿Sabe? Lo que el Señor nos está haciendo pensar ahí es: no seas rápido para juzgar. Analiza primero lo que está pasando y haz uso de la misericordia, haz uso del perdón, haz uso del amor. Todos los que estaban allí con piedras en las manos, le puedo garantizar que no estaban pensando en amar a esta mujer. No estaban pensando en mostrarle cuánto la amaban. Por el contrario, estaban mostrándole cuánto odiaban su condición. Estaban mostrándole
que todo lo que estaban haciendo era dañino. Pero el Señor los confronta con esta situación y les dice: ¿saben? No es correcto, no está bien, no es eso como deben hacer. La forma correcta es esta: amen, perdonen. Y para hacer eso, deben revisarse a sí mismos. Deben mirarse primero a ustedes. Y cuando se miren a ustedes, vean todo el pecado que hay en ustedes, para que de esa manera no sean tan drásticos al juzgar el pecado de esta mujer. Pero luego, en un acto de amor, cuando todos dejan caer sus piedras y se van, el Señor voltea a mirarla a ella una vez más y le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te condenaron? ¿Ninguno te condenó? Y ella se queda mirándolo. Y estoy seguro, ya no logro imaginar esa escena, pero estoy seguro que con lágrimas en sus ojos le mira y le dice: no, Señor, ninguno me condenó. Y él, lleno de amor, también la devuelve y le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y deja de hacer lo que has venido haciendo hasta ahora. Trata de llevar una vida que agrade a Dios. Trata de llevar una vida que sea una gloria a Dios todo el tiempo. Pero eso no se da, hermano. Eso no se da cuando ustedes y yo solo estamos dejándonos llevar por nuestras emociones dañinas, que lo único que buscan es hacerle daño a aquel que estamos juzgando, sin habernos mirado a nosotros mismos. Por esta razón, hermano querido, quiero invitarle a que usted medite en esto. ¿Qué tan preparado estás para juzgar las cosas de esta vida? ¿Bajo qué criterio las estás juzgando? ¿Será que estás haciendo uso de cosas indebidas, de sentimientos, de emociones? Porque puede ser todo esto lo que te esté invitando a hacer las cosas. Pero el Señor te dice hoy: ama, ama. Pon en primer lugar el amor. Si es necesario, da tu brazo a torcer. El problema es que no queremos. Si es necesario, baja la cabeza. Si es necesario que pierdas, pierde. No busques siempre salir victorioso. Que lo que realmente te mueva a ti, mi hermano querido, sea el que ambas partes salgamos victoriosas. No solo una. Que ese sea nuestro anhelo. Vamos a ver.
Padre, te damos muchas gracias, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y nos enseña a revisar cada día. Permite, Señor, que haya en nosotros el deseo de revisarnos primero, basados en tu amor, antes de juzgar cualquier cosa. Y que nuestro anhelo, Señor, no sea salir victorioso siempre, uno de nosotros, sino todos. Que nuestro anhelo sea el de glorificar tu nombre santo, y que tengamos, como dice tu palabra, gozo al reunirnos con nuestros hermanos para exaltar tu nombre santo. Dice tu palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y Señor, permite que ese sea nuestro anhelo todo el tiempo, gozarnos con los hermanos. Que cuando se presenten esos momentos difíciles en los cuales vamos a tener encuentros unos con otros, siempre predomine en cada uno el amor. Señor, que lo que nos mueva no sea el rencor, no sea el odio, no sea la discriminación, sino que sea el amor. Que esto sea lo que nos mueva. Te lo rogamos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y acaben de pasar un resto de día sirviendo al Señor.